Hoy les voy a hablar de algo totalmente distinto a lo que hago en el día a día, y es sobre un consejo que seguro muchos de nosotros hemos escuchado o por otro lado hemos dado, y es el consejo de ser tú mismo. Yo nací en el 1988 en el seno de una familia donde regularmente y casi como una especie de mantra se me repetía constantemente: sé tú misma. Y desde muy niña se me daba este consejo ante cualquier situación que me causaba estrés o me causaba miedo. Siempre mi mamá tenía este consejo para mí y decía: no te preocupes, sé tú misma. Así que desde muy temprana edad me metieron esta idea y a mí de repente me entró un pánico porque decía: ¿qué tal si un día despierto y no soy yo misma? ¿Qué tal si un día me veo al espejo y ya no soy Fernanda, soy otra persona? Y de verdad había días que tenía pesadillas en donde despertaba, me veía al espejo y no era yo misma. Y eso me daba muchísimo terror. Así que me comencé a hacer una pregunta y es: ¿cómo podría dejar de ser yo misma? ¿O cómo podría no ser yo misma? O incluso, ¿cabe la posibilidad de que un día no sea yo misma? Y así estuve pensándolo, pero la primera vez que realmente me dio mucho miedo no ser yo misma es cuando me puse a pensar que siempre tenemos esta idea de intentar satisfacer las cosas que tienen nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, y realmente ahí es cuando perdemos o estamos tambaleantes a ser nosotros mismos, porque este tipo de expectativas nos dan como la entrada al miedo de decir: híjole, es que quiero hacer esto, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿O qué va a decir mi vecino? ¿O qué va a decir mi pareja? Porque aunque seamos los más rebeldes del mundo, aunque digamos que pensamos fuera de la caja y que vivimos a nuestro placer, tarde o temprano sale de nuestra naturaleza como ser humanos, como animales sociales, esta necesidad de aprobación, esta necesidad de encajar. Porque claro, ¿a quién no le gusta estar en un grupo social de amigos, de vecinos, de compañeros de clase? Nos encanta sentirnos parte de algo más grande, de algo más trascendente. Y la primera vez que yo tuve este sentimiento de no encajar, cual si fuera una pieza de rompecabezas, fue en el kinder, y fue algo que me traumó de por vida. Yo desde niña me encantaba treparme a los árboles, jugar con la tierra, sacar las lombrices, y eso me parecía fabuloso. Así que cuando fui al kinder, pues seguí actuando de esa manera, para mí era normal. Y de pronto me topo con un grupo de niñas que estaban pasándole increíble jugando algo que se llamaba la rueda de San Miguel. Y entonces me acerco y les pido permiso para poder jugar con ellas, y muy tajantemente una niña, con esa sinceridad que nos caracteriza a esos años de edad, me dijo: no, tú no puedes jugar porque no estás siendo una niña normal. Y yo así de: no, mi pesadilla de no ser yo misma se convirtió en realidad. Y hoy me da risa, pero en ese momento provocó en mí tanto sufrimiento que llegué a mi casa llorando y le decía a mi mamá: mamá, una niña en la escuela me dijo que no estaba siendo una niña de verdad, ¿qué está pasando? ¿No? Mi mamá, en su sabiduría de madre, me dijo: no te preocupes, sé tú misma. Y yo así de: pues por eso está siendo el problema, porque estoy siendo yo misma. Y al parecer ser uno mismo resulta fundamental en una sociedad como la que hoy tenemos. Pareciera que todo el mundo dice este consejo a diestra y siniestra como si fuera una especie de fórmula de vida, que realmente, si lo pensamos con claridad, cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí hoy reunidos, tenemos una percepción totalmente distinta de lo que significa ser uno mismo. Cada uno tiene sus propias creencias, valores, miedos, circunstancias que nos llevan a tener distintas percepciones sobre lo que significa ser uno mismo. Y así que ser uno mismo, si intentáramos sintetizarlo, si todos intentáramos ponernos de acuerdo en lo que realmente significa, quizás podríamos intentarlo a través de entender que es una cuestión de individualidad y de unicidad.
pero sobre todo es una cuestión de construcción todo el tiempo, es decir, nunca terminas de ser tú mismo, todo el tiempo estamos en construcción, todo el tiempo estamos cambiando de forma de ser, porque las circunstancias cambian, porque el contexto cambia, porque nuestros intereses, nuestras prioridades van cambiando con el tiempo, y lo que hoy te parece genial, quizás en 20 años vas a decir, ¿cómo es que eso me gustaba? Y no es porque esté mal, simplemente es porque es parte de ser tú mismo y de esta construcción que significa el ser humano. De hecho, cuando nacemos, traemos muy poca información precargada. Tú vas siendo tú mismo conforme va pasando el tiempo. Y esta historia que les cuento de la niña en el kinder que me dejó con este trauma, no solamente fue ese momento, sino después, cuando estaba en la adolescencia, me di cuenta que este tema de ser yo misma me estaba afectando incluso en mi núcleo familiar. Es decir, yo quería tomar ciertas decisiones, por ejemplo, no sé, estudiar teatro, quería dedicarme a la actuación por completo, quería estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, quería explorar otras religiones y quise incluso jugar fútbol a nivel profesional. Y en cada uno de estos escenarios me topé con una realidad que me dolía muchísimo y es... Sí, puedes ser tú misma, pero no haciendo esas cosas. Y entonces este consejo que se volvió parte de mi vida, de repente me puso de frente una verdad que dije, oye, pero me estás diciendo por un lado que sea yo misma, pero por otro lado me dices que no haciendo esas cosas, entonces realmente ¿qué significa? Y ahí, a los 15 años, pensé, ¿qué pasa cuando ser tú mismo va en contra del status quo? ¿Qué pasa cuando ser tú mismo va en contra de lo que te han enseñado, de lo que quizás en la escuela has aprendido o lo que tus papás incluso te han inculcado? ¿Qué pasa cuando eso? Y me di cuenta de una realidad, porque afortunadamente comencé a trabajar muy joven y convivir con personas más grandes que yo. Y entonces me di cuenta que hay muchas cualidades o habilidades que admiramos en terceros, pero que si las tenemos en las personas cercanas, nos da un poco de miedo, incluso hasta repulsión. Por ejemplo, pensemos en la incertidumbre. Es esta cualidad de intentar manejar, ¿no?, el miedo y estar como inconforme, ¿no? Y si leemos las biografías de los personajes más exitosos que han atravesado la humanidad, la inconformidad pareciera que es una cualidad que te ayuda a tener éxito. Y cuando alguien es inconforme decimos, qué bueno que no se dejó, qué bueno que reclamó esto, qué padre que no se conforme y que cambie las cosas. Pero cuando las tenemos cercanas, es cuando realmente decimos, ay no está tan padre ser inconforme. Es decir, por un lado idolatramos ciertas habilidades en la cultura popular, pero por otro lado, si alguien cercano las tiene, intentamos cambiarlo y decir, no seas así, tienes que ser normal. Y entonces esto contradice el discurso. Otro ejemplo podría ser el tema de asumir el riesgo, de ser amantes del riesgo. Ser amantes del riesgo es lo que ha llevado hoy a compañías como Airbnb, Uber y todas esas que conocemos al éxito, y decimos qué padre, sí, están logrando conquistar el mundo y están ahí siendo exitosas. Pero si alguien de nuestro círculo inmediato es amante del riesgo, y no vamos lejos, pensemos en alguien que dice, oye, yo no quiero trabajar en una empresa, quiero ser freelance, es como, no, ¿cómo que freelance? Mejor vete a una empresa donde estés seguro, donde no tengas que riesgos. Y entonces ahí entra nuestro doble discurso de adorar a estas cualidades y por otro lado rechazarlas. Y podríamos poner ejemplos muy puntuales como el caso de Steve Jobs, que ya lo hemos platicado seguramente en muchísimas charlas, pero el punto aquí es pensar en lo que más se admiraba de él, que era su creatividad e innovación. Y eso está muy bien. Pero hay otra historia en donde dice que sí, efectivamente su creatividad era tanta que su nivel de exigencia era casi enfermo, que le gritaba a sus empleados. Así que ¿qué pasa? Que si Steve Jobs fuera tu jefe y fuera el que te grita y te exige al máximo, seguramente hoy estaría demandado porque ya no se toleran ese tipo de prácticas, y eso está bien. Sin embargo, otro ejemplo claro es lo que hoy estamos viviendo coyunturalmente, ¿no? Esta chica que podríamos estar a favor o en contra, y ese es otro discurso
discusión. Sin embargo, mucha gente lo que admira es su fortaleza, su entereza, su capacidad de hablar en el público. Pero ¿qué pasaría si fuera tu hija la que dice que va a renunciar a la escuela para defender al planeta? Las circunstancias cambiarían y entonces quizás tu discurso también cambiaría. Porque si fuera tan fácil y tan sexy como a mí me hicieron creer y seguro a muchas personas más, que ser tú mismo es la clave para triunfar en la vida, pues muchas personas te estarían siendo ellas mismas y haciendo lo que realmente les gusta. Y habría muchas personas muy felices, pero sabemos que no. Y de hecho, el interés por ser uno mismo ha descendido con el tiempo. Y si no me crean, vean la siguiente tabla. Esta es una herramienta que se llama Google Trends. Y lo que yo me puse a investigar es cuántas búsquedas ha habido del 2004 para acá sobre cómo ser tú mismo o how to be yourself. Y si se dan cuenta, en el 2004 habría muchas personas queriendo ser ellas mismas y por alguna razón eso se cayó con el tiempo. Y esos piquitos que ven ahí son estas temporadas decembrinas donde a todos nos pasa de, no, ahora sí voy a ser yo mismo. Pero esta historia que les contaba sobre mi infancia, mi adolescencia, evidentemente no terminó ahí. Toqué fondo, como muchas de las historias que seguro van a escuchar acá. Y mi tocar fondo fue cuando tomé una de las peores decisiones en mi vida, que al mismo tiempo se convirtió en la mejor. Y es, me casé a muy temprana edad, y me casé porque tenía esta necesidad de satisfacer a mis padres, que vieran que sí estaba siendo yo misma y que sí estaba siendo yo misma conforme su código de creencias. Y entonces, para que me dejaran en paz y ya no me dijeran que fuera yo misma, dije, bueno, voy a hacer lo que se supone que debo hacer. Me voy a casar, voy a tener una familia. Pero justo un día antes de mi boda me entró un pánico en donde yo sentía en lo más profundo de mis entrañas que eso no estaba bien, que lo que iba a hacer era totalmente equivocado. Así que hablé con mi mamá y le dije, mamá, no quiero hacerlo. Y ella me dijo, no te preocupes, son los nervios de la boda, todo el mundo lo siente. Y una vez más emitió su sabio consejo y me dijo, sé tú misma. Así que yo, esa noche que no dormí, dije, es que esto es justamente no ser yo. Estoy atacándome, estoy saboteándome, estoy yendo contra mí misma. Y aún así lo hice, porque quizás pensé que el miedo se iba a quitar. Mi matrimonio duró lo que dura un estornudo, pero eso me trajo un aprendizaje realmente cuando yo me dije, nunca más voy a permitir que esta intuición que me dijo que eso no era lo correcto, no le voy a volver a hacer caso. Es más, hoy más que nunca le voy a hacer caso. Y entonces se preguntarán, ¿está mal ser uno mismo? Según yo, la respuesta es no. Pero el tema es que no nos han contado la historia completa sobre ser uno mismo. No nos dan un manual de aquí, siga los 10 pasos para ser uno mismo. Y es porque realmente no existe. Pero la historia incompleta de esta historia es que nunca me dijeron que ser yo mismo iba a traer consecuencias. Y estas consecuencias fueron para bien y para mal en mi vida. Así que me di cuenta que para ser uno mismo necesitamos autoconocimiento y autoconciencia, sabernos escuchar. Entonces yo me formulé como este camino para poder ser uno mismo. Y no significa que esto vaya a funcionar para todos ustedes, pero sí puede ser un parteaguas, y es la otra parte de la historia que casi nunca nos cuenta nadie cuando nos da el consejo de ser tú mismo. Y el primer punto es, abraza tu oscuridad. Eso es muy importante porque vivimos en un mundo donde solo se piensa que lo bueno, lo de luz, y eso está muy padre. Y está bien, yo no estoy defendiendo lo contrario. Sin embargo, sí tenemos que admitir y saber que hay una parte oscura y densa de nuestra humanidad, y está bien, es parte de nosotros. Todos los artistas que admiramos, pensemos en el arte, pensemos en Van Gogh, tuvieron estos momentos de oscuridad, y es ahí cuando generaron sus mejores obras. Y es porque la oscuridad es una forma de energía que, si la transformas, la conoces y la trabajas, se puede convertir en una gran obra de arte.
El paso número 2 es, nunca terminas, ya lo dije al inicio, siempre estás en beta, eres como una app inacabada que siempre está en actualización y está bien que sea así, nunca estás en la meta, porque quizás el día que llegas a la meta dices, esto era todo, y entonces te buscas una nueva meta. El tercer punto es, va a doler, y esto no es una amenaza, simplemente es una advertencia, porque vas a tener que renunciar a cosas, vas a tener que elegir unas y discriminar otras, y seguramente en el camino perder personas y perder muchas cosas, pero eso te va a dar con el tiempo grandes satisfacciones. Y el cuarto punto es, resiste, hay más como tú. Es más, todos los que hoy estamos aquí, de alguna forma u otra estamos intentando construirnos y ser nosotros mismos. Y si esto no hubiese funcionado y si esta fórmula no me hubiese funcionado, seguramente hoy yo no estaría aquí con ustedes. Así que los invito a que disfrutemos de nosotros mismos y del camino que estamos construyendo en el proceso de ser nosotros mismos, pero sobre todo algo muy importante que creo que hoy más que nunca en el contexto social que vivimos hace falta, y es la empatía. Se nos olvida que todo el mundo está intentando encontrarle sentido a su propia existencia, y se nos olvida que somos humanos y que podemos fallar en el camino y que eso está bien, y que quizás el otro está tomando actitudes que no me gustan, pero yo no sé qué hay en su cabeza, qué hay en su contexto y qué lo hace actuar de esa manera. Así que seamos más empáticos, y la próxima vez que le demos a alguien el consejo, sé tú mismo, pensemos en las implicaciones que eso tiene. Muchas gracias.